La boutique Atelier Grace parecía un museo, donde todo brillaba y olía a cosas muy caras. En medio de toda esa riqueza estaba Evelyn. Llevaba un abrigo gris sencillo, viejo, pero limpio, y unos zapatos cómodos, claramente baratos. Evelyn sostenía en sus manos un pequeño bolso de piel de cocodrilo que costaba una fortuna. Lo giraba con cuidado, examinando cada costura, como si fuera algo muy frágil. «Mira eso», susurró en voz alta una elegante señora a su amiga mientras bebía champán. «Acaba de bajar del tren, y esos horribles baúles. Seguro que ahí lleva la ropa sucia. Estoy segura de que lo va a manchar todo. Es una vergüenza». Su amiga se rió, tapándose la boca con la mano, en la que lucía un enorme anillo. «Calla. Qué falta de gusto. Seguro que nos ha confundido con una tienda de segunda mano. Y esas manos de trabajadora. Que no toque las cosas es repugnante. Es una ofensa para la marca». Las risas y los comentarios maliciosos volaban hacia la espalda de Evelyn. Sus mejillas ardían de vergüenza y rabia, pero no se dio la vuelta. Siguió examinando el costoso bolso. Entonces se le acercó el gerente, un hombre delgado y pulcro, con un rostro muy arrogante. «Señora», su voz era seca y fría, «nuestra tienda es un lugar para selectos, y lamento decirlo, su presencia y especialmente su equipaje causan una impresión poco agradable». Señaló con la mirada las bolsas de cuadros. Las risas maliciosas a espaldas de Evelyn se hicieron más fuertes. «Esta es una boutique exclusiva. No atendemos a quienes no cumplen con los requisitos», dijo, sin siquiera intentar ser cortés. «Le ruego que se marche inmediatamente. Considere que le estoy haciendo un favor al no llamar a seguridad. Este no es su lugar». Ya había levantado la mano para llamar al guardia cuando se oyó una voz brusca y autoritaria en la sala. «Exijo que pongan fin a esta farsa inmediatamente». Todos se volvieron. En la puerta había una mujer joven, de unos 25 años. Su traje de negocios era impecable y su mirada, firme y fría. Entró y sus tacones resonaron con fuerza sobre el mármol. «He cancelado una reunión importante por esto», declaró, mirando solo al gerente. «Y créame, si le pone un dedo encima a esta mujer, su carrera en este sector habrá terminado en una hora. No solo tendrá que buscar trabajo como conserje, sino que tendrá que buscar otra ciudad». Hizo una pausa y, ignorando por completo al tembloroso gerente, se acercó a Evelyn. La joven se arrodilló junto a las bolsas de cuadros y cogió con cuidado una de ellas, como si no fuera una bolsa, sino un objeto que había que proteger. Luego se levantó, se volvió hacia el atónito gerente y las damas que se reían, y su voz se volvió aún más suave, pero al mismo tiempo más aterradora. «Tu ropa vale una fortuna, pero tus modales no valen ni un centavo». Evelyn no había nacido en la opulencia. Toda su vida había conocido el valor del trabajo duro y honesto. Creció en una pequeña ciudad industrial, donde el dinero se ganaba con gran esfuerzo. Durante más de 20 años, Evelyn se dedicó a un trabajo que no se valoraba en absoluto en lugares como Atelier Grace. Era especialista en compras y logística en el sector de la construcción y la producción. Sus días no transcurrían entre sedas y diamantes, sino entre metal, madera y planos. Este trabajo le exigía constantes viajes de negocios, y sus manos estaban llenas de callos por tener que comprobar y transportar ella misma las mercancías. Su viejo abrigo gris y sus bolsos a cuadros no eran un signo de pobreza, sino un uniforme, símbolo de su costumbre de muchos años de ser práctica y fiable. Siempre llevaba consigo todo lo necesario, confiando solo en sí misma. Debido a su profesión, Evelyn adquirió una cualidad poco común. Sabía ver el verdadero valor de las cosas, y no solo su etiqueta. Reconocía al instante los materiales de calidad,
el acabado perfecto y la durabilidad. Para ella, un artículo caro no era un símbolo de estatus, sino una inversión en una artesanía impecable. Por eso sostenía con tanto cuidado su bolso de piel de cocodrilo. Valoraba el trabajo, no el precio. El día de Evelyn comenzaba en esa quietud preamanecer que solo conocen las personas trabajadoras. Tenía alrededor de 50 años y tras muchos años en el sector del suministro y la logística, había desarrollado una disciplina inquebrantable. Su vida era ajena al lujo, basada en la fiabilidad y la practicidad. Se levantó en su pequeño pero impecablemente limpio apartamento. Aquí todo estaba estrictamente en su sitio. Los muebles eran sencillos, pero resistentes, y llevaban años sirviéndole. Evelyn no perdía el tiempo en adornos. Valoraba las cosas que simplemente cumplían bien su función. Se arregló y se puso su viejo pero resistente abrigo gris. Era su prenda más fiel, que cuidaba y apreciaba por su lana gruesa y de buena calidad, resistente a la lluvia y al viento. Junto a la puerta había 2 enormes bolsas de cuadros. Estaban vacías. Evelyn las llevaba consigo porque eran resistentes, espaciosas y le resultaban familiares. No confiaba en otras maletas y estaba acostumbrada a controlar su propio equipaje. Al salir de casa, Evelyn se dirigió al café más cercano, un local modesto donde siempre desayunaba. Pidió un té fuerte y la tostada más sencilla y comió sin prisas, disfrutando de la tranquilidad y la paz. En su mundo no había lugar para decisiones espontáneas. Esa rutina era para ella un símbolo de estabilidad y honor. Terminó su té, se limpió la boca y sin dejar ni una miga se levantó. Cogió sus bolsos y se puso en marcha, lista para comenzar el día con la misma tenaz concentración con la que siempre empezaba a trabajar. Aunque hoy era su día libre, Evelyn decidió pasar por el almacén. No necesitaba trabajar, pero le gustaba estar allí, donde cada tornillo contaba. Evelyn se dirigió a la estación de metro más cercana. Evitaba gastar dinero en taxis, prefiriendo el transporte público, eficaz y rápido. En la estación se encontró con una joven, Amy, vestida con uniforme de mensajera, con la que se cruzaba constantemente. «Evelyn, hola, hoy es tu día libre, ¿verdad? Y vuelves a llevar las bolsas», sonrió Amy. «Hola, Amy. Las bolsas siempre están conmigo. Solo voy a visitar a George y a los demás». «Tu dedicación al trabajo es impresionante», suspiró Amy. Cuando llegó el tren, Evelyn, con tenacidad, arrastró sus voluminosas bolsas al vagón. El almacén era su elemento. Evelyn encontró rápidamente a George, su antiguo compañero de trabajo. «Evelyn, hola, ¿qué haces aquí en tu único día libre?» George la abrazó. «Solo echar un vistazo, asegurarme de que todo está en su sitio, y saludarte», respondió Evelyn lacónicamente. «No pasa nada, Evelyn. Ve a descansar. Ha trabajado mucho este mes. Cómprate algo que te haga feliz. No algo práctico, sino simplemente bonito», le aconsejó George. Las palabras de George se le quedaron grabadas en la cabeza y salió del almacén. Evelyn no se fue a casa. La idea de comprar algo se volvió cada vez más obsesiva. Sabía que en esa ciudad había boutiques donde vendían cosas cuyo precio equivalía al presupuesto anual de su almacén. No podía permitirse vestirse allí, pero recordaba los rumores de que esas prendas estaban hechas con una maestría impecable, con una calidad sin concesiones. Sentía que debía poseer algo tan perfecto como su propio trabajo, por modesto que fuera. Se detuvo en la esquina de la calle. El oro y el cristal de los escaparates le deslumbraban los ojos. 2 fuerzas luchaban en su interior. «Es una locura. Soy una persona trabajadora. No gasto dinero en cosas inútiles», decía una parte de su conciencia, la que se encargaba de la practicidad. «Pero no es inútil,
Es un trabajo perfecto y me he ganado el derecho a tener algo así. Deja de pensar, le respondió la otra parte, más obstinada. La joven se quedó de pie, con la mirada furiosa clavada en el gerente. Evelyn, que hasta entonces había soportado estoicamente el aluvión de desprecio, sintió cómo la invadía una oleada de alegría abrumadora, mezclada con un agudo y ardiente resentimiento. La joven se volvió hacia Evelyn y, a pesar de su máscara de profesionalidad, en sus ojos brilló un destello de dolor al reconocerla. «Disculpe, señora», dijo con firmeza, con la voz ligeramente temblorosa. «He visto cómo la han tratado. Es inaceptable. Por favor, aléjese del escaparate». Evelyn no podía hablar. Miró el traje impecable, las joyas caras, el tono autoritario. Todo en ella era ajeno, excepto sus ojos. «Tú», exhaló Evelyn, y una sonrisa temblorosa e incontrolable apareció en su rostro. «Isabel». El gerente, recuperándose del primer impacto, tragó saliva. «Señorita, ¿quién es usted?» «Estoy aquí por un asunto relacionado con Golden Group. Vamos a comprar su marca. Y créame, lo que acabo de ver es la mejor razón para reducir el precio a la mitad». El gerente, atónito, palideció. Evelyn solo miraba a su hija. «Isabel, ¿dónde has estado?» La voz de Evelyn adquirió de repente un tono severo, el mismo que siempre exigía cuentas en el almacén. «2 años. Ni siquiera respondiste a mi última carta. ¿Y estás aquí? ¿En este circo?» Isabel soltó el bolso de cuadros que llevaba. Su mano tembló. Sintió que la máscara de gélida profesionalidad se resquebrajaba bajo la mirada de su madre. «Estuve ocupada», espetó Isabel, volviendo a su papel de mujer de hierro. Deliberadamente, no respondió a la pregunta sobre la carta. «Estoy aquí por asuntos que hacen que tu trabajo sea valioso, mamá. Compro esta marca porque es impecable, a diferencia de estas personas». Se volvió hacia el gerente, que parecía haber encogido a la mitad. «Escúcheme con atención». Su voz se volvió suave, pero tan autoritaria que se hizo un silencio absoluto en la sala. Su carrera en este sector terminó hace 10 minutos. Me pondré en contacto con el propietario de la boutique, con el que tengo una cita, y le diré que su boutique, que debe ser sinónimo de lujo y maestría, está dirigida por un ignorante grosero. Mañana estará buscando trabajo. Él intentó decir algo, pero Isabel no le dio oportunidad. «Le pediré que coja esas 2 bolsas que ha llamado carga y las lleve a mi coche. Ahora mismo. Será su última tarea en esta boutique. Mientras lo hace, yo hablaré con la señora Evelyn. Y no se atreva a acercarse a ella a menos de 5 metros». El gerente estaba pálido. Las risas maliciosas de las chismosas se congelaron en sus gargantas. La elegante señora que sostenía la copa de champán de repente la dejó caer. El tintineo del cristal roto se convirtió en el único sonido en la enorme sala de mármol. Isabel tomó a su madre de la mano y la llevó a un rincón alejado y vacío de la boutique. «¿Y ahora tú? ¿Dónde estabas?», susurró Evelyn, apretando la mano de su hija. «Estaba en el trabajo, mamá», respondió Isabel, frotándose la frente con cansancio. «Cuando recibí tu última carta, en la que me decías que debía dejar esa telenovela de las finanzas y volver para hacer logística, tomé una decisión. No pude volver a tu mundo porque sabía que no entenderías el mío. Me fui. No porque me avergonzara de ti, sino porque no podía defraudarte. No podía ser mediocre. Y no podía ser como tú». Evelyn frunció el ceño. «Te pedí que no te desperdiciaras en cosas sin importancia. Y me desperdicié en construir un puente, mamá. Pero no de metal, sino de dinero. Tú me enseñaste a ver el verdadero valor. Comprendí que en este mundo el mayor valor es el poder de tomar decisiones. No me convertí en logista. Me convertí en quien gestiona todos los flujos logísticos.
No te respondí porque no quería que me vieras antes de que pudiera hacer algo que tú pudieras respetar. Isabel señaló con la cabeza el bolso de cocodrilo que llevaba su madre. Has venido aquí para apreciar la impecable maestría. Yo he venido aquí para comprarlo. Lo hago por ti, mamá. Es tu día libre y te mereces no solo admirarlo, sino también poseerlo. Evelyn sintió cómo su ira se transformaba lentamente en asombro. Miró a su hija, ahora no solo como una mujer de éxito, sino como su general, que utilizando sus propios principios, había conquistado el mundo. ¿Así que ahora eres la jefa? La voz de Evelyn seguía siendo severa, pero había un toque de orgullo en ella. Soy una conquistadora, mamá. Llegué con tus bolsas de cuadros y me voy comprando todo este circo. El gerente, doblado bajo el peso de 2 enormes bolsas de cuadros vacías, pasó junto a ellas evitando mirarlas a los ojos. Isabel se acercó rápidamente a su madre, la tomó del brazo y la alejó de los escaparates. Por favor, mamá, no vamos a discutir rodeadas de estos maniquíes. Conozco un restaurante cerca. Sentémonos, y tú me contarás lo de la carta, y yo te contaré por qué estoy aquí y por qué mi abrigo no es de lana gris. Miró a su madre con desafío. ¿No crees en mi éxito? Entonces hablemos de valor y eficacia en el lugar que más desprecias. Evelyn sintió que su ira comenzaba a dar paso a la curiosidad. Era su propia hija, pero veía ante sí a una general completamente desconocida. Está bien, Isabel, llévala. Isabel acompañó a Evelyn a su coche oficial negro y rápidamente llegaron al restaurante Continental, un lugar que representaba todo lo que Evelyn despreciaba, la exageración y el lujo innecesario. Evelyn miró a su alrededor en un rincón apartado del restaurante. Hay demasiado espacio vacío, dijo mientras se quitaba su viejo abrigo. ¿Y por qué sirven la comida en platos tan grandes? Es ineficaz. Isabel pidió champán con calma. Brindemos por el acuerdo, mamá. Atelier Grace pronto será propiedad de nuestra empresa. Y ahora, cuéntame qué te llevó a romper tu rutina y entrar en esa boutique. Vivo en esta ciudad, Isabel, dijo Evelyn. No había estado allí. Estuve en el almacén. Mi lugar está donde puedo ver el resultado de mi trabajo. Y hoy hizo una pausa. Hoy George me dijo, cómprate algo que te haga feliz. No algo práctico, sino simplemente bonito. Fui en busca de la perfección, no del estatus, sino de la calidad sin concesiones. Y la encontré en ese bolso. Y encontraste a gente que te humilló, añadió Isabel en voz baja. Sí, y te encontré a ti. Por eso estaba allí, porque sé cómo son los de tu clase. Olvidas lo que te mantiene a flote. Te conviertes en parte de ese lujo. Te has vuelto blanda. Has olvidado que las manos deben estar manchadas de fuelóleo, no de diamantes. Isabel dejó la copa sobre la mesa. Oh, ¿blanda? Mamá, en estos 2 años he cerrado acuerdos por valor de más de lo que ha ganado tu almacén en décadas. No he dormido por las noches para que no me pisotearan los que tienen más poder. ¿Crees que solo el trabajo físico duro es honesto? Desprecias mi trabajo porque no deja callos, pero deja cicatrices peores, créeme. Evelyn sonrió. Veo tus cicatrices, Isabel. Veo un traje de $10,000. ¿Es tu armadura? Te escondes detrás del precio. Mi abrigo es viejo, pero es fiable y honesto. Y tu trabajo no es más que manipulación de números, Isabel. No construyes nada. No respondiste a mi carta, continuó Evelyn, pasando al tema más delicado. ¿Sabes lo que decía? Te pedí que volvieras para que pudiéramos crear un negocio familiar de logística. Por fin juntas. Y tú simplemente me ignoraste. Fue una traición, Isabel. Yo no te traicioné, respondió Isabel, con la voz temblorosa por primera vez. Desobedecí. Sabía que querías que volviera, pero no podía. Nunca lo habrías entendido.
Me habrías obligado a mover montañas que yo misma quería elegir. Quería darte el capital inicial para que pusieras en marcha tu empresa correctamente, en lugar de trabajar 16 horas por 4 duros, como yo en su día. Isabel se recostó en la silla. Su postura perfecta se derrumbó. ¿Crees que no sé lo que es trabajar 16 horas al día? ¿Crees que en el mundo del dinero fácil es más fácil? Tú construiste un muro entre nosotras, mamá, con tus ideas de lo que es correcto, y yo no pude derribarlo. Tuve que saltar por encima de ella. Se inclinó hacia su madre, con los ojos ardientes de resentimiento. No respondí a la carta porque no quería darte la oportunidad de convencerme de que volviera a tu mundo. Porque quería crear un mundo que fuera lo suficientemente grande para las dos. Me enseñaste a ser intransigente en cuanto a la calidad, y me volví intransigente en cuanto al éxito. Evelyn permaneció en silencio durante un largo rato. Ah, no veo ninguna victoria en ti, Isabel, dijo Evelyn finalmente, con voz suave pero hiriente. Veo que te has comprado una jaula muy cara. Isabel sintió que su rostro ardía por las palabras de su madre. Hablas de jaula porque solo ves las paredes y no lo que he construido dentro, dijo Isabel, con la voz baja por la ira contenida. Siempre has dicho, el dinero no es un objetivo, sino un recurso. Yo utilizo ese recurso para comprar marcas como esta, para que no caigan en manos de inversores sin cerebro. Lo utilizo para gestionar fábricas y logística, mamá, pero desde la distancia. Ahora soy yo quien os da a vosotros, los trabajadores, trabajo y un precio justo, y no al revés. Se inclinó bruscamente hacia adelante. Si estoy en una jaula, esa jaula es un puesto de mando de oro. No entiendes el poder que tengo. Puedo resolver en 1 hora un problema que tú tardas 1 semana en resolver, simplemente porque tengo recursos. Evelyn no miró el teléfono que Isabel había dejado sobre la mesa. Miró las manos de Isabel. Tú hablas de proteger la maestría. Yo hablo de crearla. Mi trabajo no son solo cargas, son personas. Es George, es Amy. Tú dices que resuelves un problema en 1 hora. Yo lo vivo durante 1 semana. Y sé por qué surgió, porque estuve allí cuando se creó. Miró a su hija con tristeza. Tu jaula de oro es aislamiento. Vives en un vacío. No me has visto en 2 años. No sabes cómo huele el frío en un almacén a las 5 de la mañana. Ha cambiado la vida por el poder. Evelyn se levantó. Gracias por el champán. Pero no puedo comer aquí. Necesito estar donde la gente trabaja, no donde se sienta. Puedes comprar todo lo que quieras, pero sigues sin poder comprar lo que realmente quieres. Mi total consentimiento. Espera. Isabel se levantó bruscamente. ¿Quieres pruebas de que no he perdido el contacto con la realidad? ¿De que mi trabajo es tan importante como el tuyo? Cogió su teléfono de la mesa. Muy bien, compraré esa marca, pero lo haré a tu manera. Necesitamos una nueva solución logística para Atelier Grace. Es una tarea muy complicada. Nadie puede hacerlo mejor que tú. No, no trabajo para cabezas huecas, respondió Evelyn con brusquedad. Trabajarás para mí, y por un precio justo, no por el que recibes en tu almacén, sino por el que mereces. Y yo trabajaré contigo. Lo haremos juntas, mamá. Tú eres la logística, yo soy los recursos. Les demostraremos a todos lo que es la verdadera maestría en el trabajo. Isabel miró a Evelyn con desafío. Esto no es una jaula, es una asociación, y es tu oportunidad de ver cómo uso este poder. ¿Estás dispuesta a demostrar que tu trabajo es más importante que mi dinero? ¿O te irás y contrataré a otra persona que lo haga todo sin alma? Evelyn se detuvo en la puerta. Era un desafío que no podía ignorar. Un desafío que iba directamente en contra de sus principios. Necesito saber todos los detalles, dijo Evelyn sin volverse. No voy a aceptar un gato por liebre. Te lo enviaré todo esta noche. A tu dirección de trabajo. En papel. Bolígrafo y papel, como te gusta.
Isabel sonrió. Hasta pronto, socio. Por la noche, Evelyn regresó a su pequeño pero impecablemente limpio apartamento. Después de darse una ducha, se sentó a la mesa de la cocina. Sobre la mesa ya había un grueso sobre, entregado por el mensajero de Isabel. Evelyn lo abrió. Dentro había un plan de acción completo titulado Maestría y Eficacia, la reforma de la logística de Atelier Grace. Evelyn esperaba ver los esquemas áridos a los que estaba acostumbrada en los antiguos informes de producción. En su lugar, se encontró con un plan filosófico. Isabel escribía que el principal enemigo de la marca era la falta de alma y que los productos de Atelier Grace eran obras de arte que se transportaban como si fueran sacos. El proyecto exigía crear una cadena de confianza, en la que cada etapa correspondiera a un nivel de maestría impecable. Evelyn vio que Isabel planeaba triplicar los salarios de los trabajadores, pero al mismo tiempo exigía 0 defectos. Ahí está, la mentalidad de esta generación, murmuró Evelyn, frunciendo el ceño. Ella cree que se puede simplemente comprar la responsabilidad. En nuestra época, la responsabilidad se cultivaba durante años, a través del sudor y las privaciones. Pero el siguiente punto la hizo reflexionar. El plan exigía que los mozos de carga recibieran formación sobre el valor y la historia de la marca. Isabel lo explicaba así. Deben sentirse parte del arte, no solo una fuerza de trabajo. El respeto por el producto comienza con el respeto por la persona que lo transporta. Se trata de alta tecnología en el ámbito de los recursos humanos. Evelyn sintió que su mundo, construido sobre la escasez y el trabajo físico, chocaba con un mundo en el que la información y la motivación eran más importantes que los callos. En la última página solo había una frase. Dices que me he comprado una jaula, mamá, pero tú siempre decías, donde hay un problema, hay trabajo. Ahora ves el problema. Acepta este proyecto y demuestra que puedes crear la perfección en un mundo donde reina la insensibilidad. Por la mañana, Evelyn fue a su almacén y le mostró el plan a George. Él se quedó atónito y lo calificó de utopía. Utopía, repitió Evelyn mientras se dirigía a la cabina telefónica. Pero tengo que demostrar que nuestra experiencia no es solo un recuerdo, sino una herramienta que funciona. Marcó el número y esperó a oír la voz tensa de su hija. Te escucho, socia. ¿Has decidido que mi plan es un gato por un saco? Preguntó Isabel. Tu plan es una locura, Isabel, dijo Evelyn. Es ineficaz desde el punto de vista de los beneficios inmediatos. Esa es tu nueva forma de pensar. Gastar mucho para obtenerlo todo de inmediato. Mi forma de pensar es invertir en calidad, mamá, corrigió Isabel. Siempre ahorraste en materiales, porque así se hacía en tu época. Yo compro lo mejor para evitar pérdidas. No es un gasto, es prevenir riesgos. Voy a empezar, dijo Evelyn con firmeza, ignorando esa nueva lógica. Pero tengo una condición. No acepto tu precio justo para mí. Trabajaré por mi antiguo salario. No comprarás mi respeto. Trabajaré contigo para demostrarte que la verdadera maestría no se vende, se crea. Evelyn colgó el teléfono sin esperar respuesta. Había tomado una decisión. Aceptaría los recursos de su hija, pero mantendría su precio. Le demostraría a Isabel que la disciplina y el honor de la vieja escuela eran más fuertes que cualquier cantidad de dinero. La colaboración había comenzado. Evelyn descartó inmediatamente los programas informáticos que Isabel le había enviado para gestionar los envíos. Toda la logística comienza con los pies y los ojos, declaró Evelyn en la primera reunión con su hija, que tuvo lugar en una cafetería. Isabel, mirando la pantalla de su ultradelgado ordenador portátil, respondió: Mamá, eso no es eficaz.
Tengo un programa que optimiza las rutas con una precisión de 1 metro. Tu caminata supone horas extra y el factor humano. El factor humano es nuestro mayor valor, replicó Evelyn. Tu programa no verá que Amy está cansada o que la calle está helada. No notará que el mozo de almacén George ha atado la caja con su propia cuerda porque la de fábrica se ha aflojado. No confío en lo que no puedo tocar. Evelyn empezó por lo más importante. Se reunió con cada uno de los trabajadores. En la primera reunión no les dio un sermón. Trajo ese mismo bolso de cocodrilo. Deben sentir que no solo transportan mercancías, sino el trabajo honesto de otra persona, decía Evelyn. Cuando los trabajadores vieron que su salario se había triplicado, comprendieron que la nueva generación estaba dispuesta a pagar para que no les fallaran. Era una motivación completamente nueva. No el miedo, sino los ingresos y el respeto. Evelyn, aunque no le gustaba esta nueva forma de pensar, reconoció su poder. Las estadísticas de daños en la mercancía se redujeron a 0. Tu cadena de confianza funciona, reconoció Evelyn cuando Isabel volvió al almacén. Sabía que tu método funcionaría, mamá, respondió Isabel. Pero sin mis recursos, te habrías quemado con tu antiguo sueldo, intentando demostrar que tenías razón. Somos fuertes cuando estamos juntas. Isabel puso la mano en el hombro de su madre. El gesto fue torpe, pero sincero. Evelyn no se apartó. El trabajo en el proyecto continuó, y cada victoria en el almacén era una victoria compartida. Pero su relación personal seguía siendo fría. Evelyn evitaba obstinadamente hablar de los 2 años de silencio. Una noche, Isabel pidió a su madre que se reunieran fuera del almacén. Eligió una cafetería sencilla, pero acogedora. Evelyn llegó con su viejo abrigo, pero llevaba un bolso de piel de cocodrilo que finalmente se había comprado. Tengo un regalo para ti, dijo Isabel, acercando una pequeña caja a su madre. Evelyn no se movió. No hace falta, Isabel. Ya conoces mis reglas. No acepto regalos. No es un regalo. Es una inversión en tu salud, respondió Isabel, utilizando ese mismo lenguaje empresarial que tanto irritaba a su madre. Ahora trabajas conmigo en un proyecto que es muy costoso. Tu salud es mi principal recurso. El apartamento en el que vives es demasiado frío en invierno. Te mereces unas condiciones normales. Tú aceptaste mi apuesta y yo respeto tus reglas. Evelyn abrió la caja y vio una llave. Era la llave de un nuevo y pequeño apartamento en una zona tranquila y cálida. Su hija no le ofrecía lujo, sino practicidad y cuidado. Estás usando mis palabras en mi contra, dijo Evelyn, pero no había ira en su voz. Solo estoy usando la lógica correcta, mamá, respondió Isabel. Tú dijiste que yo estaba en una jaula cara. Yo digo que estoy construyendo nuevas condiciones para aquellos a quienes amo. ¿Todavía crees que estoy atrapada en ella? Eres una persona muy poderosa, Isabel, dijo Evelyn, y en su voz se percibía algo entre un reconocimiento y un reproche. Pero al menos has aprendido a usar tu poder para proteger a los trabajadores. Y eso lo respeto. Cogió la llave en la mano. Aceptaré esta llave, continuó Evelyn, pero solo como vivienda temporal. Y tú pagarás el alquiler, el precio total de mercado. Nada de regalos, no comprarás mi vida. Isabel sonrió. Era una victoria por la que había luchado durante 2 años. De acuerdo, mamá. Lo formalizaremos como una transacción comercial. Serás mi inquilina más exigente. Tu honor está a salvo. A pesar de este frágil acercamiento, la conversación sobre los 2 años de silencio seguía flotando entre ellas como un olor pesado e imborrable. Evelyn aceptó la llave, pero no aceptó el intento de su hija de compensar su culpa con regalos. Trabajamos juntas, pero nunca me dijiste por qué desapareciste, dijo Evelyn en voz baja. Pensé que me habías abandonado.
Simplemente rompiste todos los lazos. No te abandoné. Intenté salvarme de tu condena, respondió Isabel, bajando la mirada. Cuando recibí tu última carta, en la que me exigías que dejara los estudios y volviera a tu mundo, comprendí que no me aceptarías de otra manera. Siempre decías, el dinero es sucio si no se gana con trabajo físico. No creías que pudiera construir mi vida trabajando con números en lugar de con metal. Desvalorizabas todo lo que hacía. Quería que fueras feliz, exclamó Evelyn. Y yo quería que estuvieras orgullosa. Isabel dio un golpe con la mano sobre la mesa. Tu generación cree que si no es duro y doloroso, entonces no es justo. ¿No viste lo duro que trabajé para abrirme camino en un mundo donde me consideraban una extraña, la hija de un simple logista? Pensabas que solo tus callos eran reales. Isabel se recostó en la silla. Su voz se volvió más suave, pero llena de dolor. No podía responder porque sabía que, hasta que no alcanzara el poder real, me considerarías una niña fugitiva, en lugar de una socia igual. Desaparecí para volver como una vencedora a la que no podrías ignorar. Evelyn miró a su hija, que sentada en una cafetería cara, con su traje, parecía ahora tan sola como ella misma en la boutique. ¿Crees que has ganado?, preguntó Evelyn, señalando la llave del apartamento. Me has comprado comodidad, pagas a la gente el triple, has hecho todo lo posible para que te aceptara. Pero temías mi amor más que a nada en el mundo. Isabel se quedó en silencio, y por fin, en sus ojos se reflejó algo que Evelyn no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. Había ganado todas las batallas, pero quizá había perdido en su vida personal. Quizá tengas razón, susurró Isabel. Pero ahora tenemos trabajo, y eso es lo que mejor sabemos hacer. La colaboración continuó. Evelyn, utilizando su vieja experiencia, hizo que la logística de Atelier Grace fuera impecable. Demostró que su experiencia era valiosa, pero Isabel no se tranquilizaba. Sabía que Evelyn aún no la había perdonado del todo. Un día, Evelyn llegó a su nuevo almacén, que Isabel había asignado a Atelier Grace. Estaba limpio, era luminoso y eficiente. En el suelo, en medio del orden perfecto, había 2 enormes bolsas de cuadros llenas hasta los topes. Esas mismas. Junto a ellas había una nota de Isabel. Mamá, no ha sido idea mía. Es una carga de un gran proveedor. Dijeron que no tenían otro tipo de embalaje. Tú siempre dices, si hay que transportarlo, lo transportaremos. Esto es una prueba para ver hasta qué punto estás dispuesta a aceptar la realidad. Ahora eres responsable de la calidad perfecta, pero en la vida a veces hay que trabajar con esto. ¿Podrás hacerlo? Evelyn frunció el ceño. Se acercó a las bolsas. Eran pesadas, irregulares y olían a plástico barato y a algo húmedo. Era una prueba de resistencia y un desafío para su nuevo mundo perfecto. Evelyn respiró hondo. Se desabrochó el viejo abrigo, se arremangó y miró las bolsas. Podía llamar a Isabel y montar un escándalo. Podía llamar a los trabajadores. Pero en lugar de eso, se inclinó y, agarrándose con fuerza a las asas, levantó una de las bolsas. Mis manos recuerdan este trabajo, pensó. Con un gruñido, arrastró una bolsa hasta la mesa de clasificación. Luego, la segunda. Cuando terminó, le dolían las manos, pero tenía fuego en los ojos. Abrió la primera bolsa. Dentro había muestras de tela para la nueva colección, perfectamente envueltas en papel. La suciedad solo estaba en el exterior. Evelyn sacó el teléfono y por primera vez en su vida marcó el número de Isabel. «Te escucho, socia», respondió Isabel. «Me he encargado del cargamento», dijo Evelyn secamente. «Pero te has equivocado. Dijiste que era una prueba de realidad, pero era una prueba de respeto. Me has traído mis propios símbolos.
No vuelvas a jugar con mis bolsas de cuadros. Lo siento, mamá, respondió Isabel, con voz tranquila, pero totalmente sincera. Pero no las has tirado. Solo quería asegurarme de que no las habías olvidado. No las olvidaré. Ahora escucha. Mi realidad es esta. No aceptaremos mercancía en esas bolsas. Tu trabajo es encontrar un proveedor que respete nuestro trabajo. O irás tú misma al mercado y comprarás cajas normales. ¿Me entiendes? Entendido, mamá, respondió Isabel casi feliz. Hecho. Esa misma tarde, mientras revisaba los últimos documentos del proyecto, Evelyn encontró un extraño documento adjunto al contrato de alquiler de su nuevo apartamento. Era un extracto de una cuenta antigua. La cuenta estaba a nombre de Isabel. El documento mostraba que, 2 años antes, justo después de que Evelyn enviara su última carta, Isabel había cerrado un acuerdo muy importante vendiendo su participación en una startup. La suma era enorme, pero ahí no estaba el misterio. La intriga estaba en el destino del pago. Allí estaba escrito: Fondo de Reserva. Empresa de logística, Evelyn. Inicio. Evelyn se quedó paralizada. 2 años atrás, cuando pensaba que su hija la había abandonado, Isabel creó un colchón financiero para asegurar el sueño de su madre, sin pedirle permiso. No solo no abrió la carta, sino que leyó entre líneas su deseo de tener su propio negocio y preparó el terreno para que ese deseo se hiciera realidad cuando Evelyn estuviera lista. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Junto a ese documento había una nota escrita a mano por Isabel. Mamá, no compramos Atelier Grace por los bolsos. Lo compramos para tener acceso a sus proveedores y contratos. Nuestro verdadero objetivo es la competencia. Dentro de un mes, empezarás a trabajar en la logística de su principal rival. Y allí las reglas son otras. Allí no te espera solo la crueldad. Allí hay suciedad. Prepárate. No solo estamos construyendo una cadena de confianza, estamos destruyendo el imperio de otra persona. Evelyn sintió cómo se le subían los colores a la cara. No se trataba de logística. Era un gran juego. E Isabel la había metido en medio. Isabel reveló su verdadero y despiadado objetivo. ¿Cómo reaccionaría Evelyn al descubrir que su proyecto no era más que una herramienta en una guerra financiera? ¿Y quién era ese misterioso principal rival? Evelyn miró el viejo extracto bancario y la nota de Isabel. En ese mismo instante, todos sus pensamientos sobre la maestría impecable y la cadena de confianza se derrumbaron. Su ira era fría y precisa, como una herramienta bien afilada. Se dio cuenta de que, 2 años atrás, cuando pensaba que su hija la había abandonado, Isabel no había huido, sino que se había preparado para la guerra e incluso había ahorrado dinero para su sueño. Ese gesto podría haber sido conmovedor, pero ahora solo era una prueba del engaño. Su hija había utilizado su mayor sueño, su propia empresa de logística, como cebo. Evelyn cogió el teléfono y sin usar el contestador, marcó el número de Isabel. «Eres una mentirosa». La voz de Evelyn no era alta, pero sí aterradora. No compraste Atelier Grace para tener un buen trabajo. Lo compraste para tener acceso y destruir el imperio de otra persona. Leo tus documentos. Isabel suspiró profundamente, sabiendo que la farsa había terminado. Es cierto, mamá. Atelier Grace es solo un punto de partida. Nuestro principal rival es la empresa Zolotoy Beck. No solo controlan los tejidos, sino también a las personas. Pagan una miseria, ignoran la seguridad y devalúan por completo nuestro trabajo. ¿Y quieres que yo, con mi cadena de confianza, vaya a luchar en su fango?, preguntó Evelyn. Exacto, respondió Isabel con voz firme. Dijiste que yo vivía en una burbuja, que no sabía cómo olía la suciedad. Pero tú me enseñaste que para destruir un sistema podrido,
Primero hay que crear una alternativa perfecta. Atelier Grace es la prueba de que tu método funciona. Ahora vamos a por la Edad de Oro. Isabel continuó hablando, y Evelyn escuchó con el auricular pegado a la oreja. La Edad de Oro es la misma empresa que compró tu primer almacén hace 20 años y te echó a la calle. Construyeron su imperio devaluando tu trabajo. Mamá, no solo estoy jugando a lo grande, estoy usando mi poder y mi dinero para vengar tu trabajo honesto. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Para Evelyn fue un golpe. La Edad de Oro era su rencor más antiguo y más amargo. ¿Quieres que sea tu instrumento de venganza?, preguntó Evelyn, temblando. Quiero que seas mi compañera en la restauración de la justicia, respondió Isabel. Irás allí con tu trabajo honesto y les demostrarás que su sistema se derrumbará cuando la gente empiece a respetarse a sí misma. No irás allí por mí, irás allí por ti, por George, por Amy y por todos los que han humillado. Evelyn colgó el teléfono. La ira y el rencor luchaban contra sus principios. Toda su vida había creído en el trabajo honesto y la construcción, no en la destrucción y la venganza. Pero Isabel, sin saberlo, había dado en el punto más débil, la injusticia hacia los trabajadores. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de su hija. Esta vez su voz era tranquila y firme, la voz que tomaba las decisiones más difíciles. «Estoy de acuerdo», dijo Evelyn con firmeza. «Pero recuerda mis condiciones». Hizo una pausa para asegurarse de que Isabel la escuchaba con atención. «Primero, no los destruiremos. Los construiremos mejor. Daremos a los trabajadores de la Edad de Oro condiciones 2 veces mejores que las que tienen ahora, para que ellos mismos elijan dónde trabajar. Les ofreceremos un trabajo digno». Isabel sintió que su madre no estaba aceptando una venganza, sino un nuevo proyecto. «Segundo, no tocarás ese dinero. No es para mí, es para nuestra empresa. Se destinará a la compra de un nuevo almacén cuando termine esta batalla. Debemos tener nuestro propio lugar honesto en esta ciudad. Tercero, no acepto tus órdenes. No voy allí como un simple empleado, sino como un socio que establece las reglas en su ámbito. Soy responsable de las personas». Al otro lado de la línea, Isabel sonrió. Sabía que su madre no aceptaría una venganza sucia. Aceptó la lucha, pero en sus propios términos. «Es justo, mamá. Tu honor es mi recurso más importante. Construiremos nuestra empresa según tus reglas. Bienvenida a nuestro juego. Pero ten en cuenta que en el mundo de la Edad de Oro no hay honor ni reglas. Prepárate para lo peor». Evelyn miró su bolso de cocodrilo y luego sus viejas manos trabajadoras. «Nací preparada para lo peor, Isabel. Ahora envíame un informe completo sobre esta empresa, en formato papel». Evelyn colgó el teléfono. La decisión estaba tomada. No se vengaría, pero restablecería la justicia utilizando los recursos que había despreciado toda su vida. Cogió su bolso de cocodrilo y salió de su nuevo apartamento alquilado para dirigirse a su antiguo almacén. Al día siguiente, un mensajero llegó al almacén de Evelyn con una maleta. Dentro no solo había informes, sino el plan de trabajo completo de la Edad de Oro de los últimos 5 años, impreso en papel, tal y como ella había pedido. «Aquí tienes tu suciedad en cifras, mamá», dijo Isabel, entrando detrás de ella. Llevaba un traje de negocios, pero esta vez calzaba unos zapatos caros pero prácticos, comprados después de su primera conversación. Evelyn extendió los documentos sobre la mesa. Los informes lo confirmaban. Salarios bajos, achacamiento de los defectos a los trabajadores, multas constantes por los más mínimos errores. Golden Age ahorraba en todo lo relacionado con las personas. «Tus informes muestran que gastan en personal 5 veces menos de lo que podrían», siseó Evelyn. «Exacto.
Esa es su debilidad. Tu trabajo es demostrar que el trabajo honesto es más rentable que la mentira y el miedo, dijo Isabel. Empezaremos con sobornos discretos. No anunciaremos a bombo y platillo la contratación. Buscaremos a los mejores especialistas. ¿Sabes quién es el más honesto y fiable de entre sus trabajadores? Evelyn levantó la cabeza. Es Patrick. Lleva 20 años trabajando allí. Nunca llega tarde, pero su mujer está gravemente enferma y se ve obligado a soportar sus multas. Perfecto. No le daremos un soborno. Le daremos la oportunidad de tener un trabajo digno. No, replicó Evelyn. Lo haré a mi manera. No voy a robarle. Se lo demostraré. Quiero que venga a nosotros por sí mismo, porque cree en nuestra idea, y no porque le ofrezcan más dinero. Isabel sonrió. Otra vez los ideales contra el cálculo, mamá. El tiempo no está de nuestro lado. El tiempo siempre está del lado de la calidad, Isabel. Empezaré por nuestra gente. Haremos que la cadena de confianza en Atelier Grace sea tan perfecta que los rumores sobre ella llegarán a Patrick más rápido que tus anuncios. Evelyn se puso manos a la obra. Encargó a George y Amy, sus empleados más fieles, que hablaran con sus compañeros. No sobre el dinero, sino sobre el sentido de la dignidad. Contaban cómo en su nuevo lugar de trabajo les habían explicado por primera vez el valor de los productos, cómo los jefes no gritaban, sino que respetaban su tiempo. Los rumores comenzaron a funcionar. Los trabajadores de la Edad de Oro veían que sus antiguos compañeros ahora tenían mejor aspecto, hablaban con más tranquilidad y sus familias no necesitaban nada. Isabel, mientras tanto, observaba el trabajo de su madre. Llegó al almacén y vio cómo Evelyn misma reorganizaba los productos, enseñando a Patrick, a quien habían invitado a una consulta gratuita, cómo manejar la carga frágil. «Estás perdiendo el tiempo», susurró Isabel, apartando a su madre. «Podríamos ofrecerle a Patrick 4 veces su sueldo y se cambiaría mañana mismo. Y al mes siguiente se iría, porque no cree en nosotros», respondió Evelyn. «Yo no compro mano de obra, compro lealtad. Hay que convencerlo de que nuestro camino es el correcto. Si Patrick, la persona más honesta de esa oficina corrupta, se une a nosotros, los demás lo seguirán». Isabel negó con la cabeza, pero tuvo que reconocer que su madre entendía a las personas mejor que cualquier informe. Una semana después ocurrió lo que Isabel calificó de ineficaz, pero brillante. Patrick acudió al almacén de Evelyn. No lo hizo por el anuncio, sino porque le habían multado con 1/3 de su salario por tardar demasiado en embalar una mercancía frágil para no romperla. Evelyn no lo contrató de inmediato. Simplemente le ofreció un té y le permitió trabajar 1 hora en su almacén, explicándole los principios de la cadena de confianza. Cuando Patrick se marchó, miró a Evelyn. «Aquí se tiene una sensación diferente. Aquí se trabaja para crear algo, no para evitar ser castigado». Al día siguiente, Patrick renunció a la Edad de Oro. Se acercó a Evelyn. «Estoy dispuesto a trabajar por un salario normal», dijo. «Es solo que me cansé de estar allí». «No, Patrick», sonrió Evelyn. «Trabajarás por el triple. Porque tú nos aportas tu talento y nosotros te pagamos un precio justo por él». Patrick fue el primero. En la oficina de la Edad de Oro cundió el pánico. Pero Isabel sabía que no tenía tiempo para esperar a que los rumores hicieran su trabajo. Llamó a su madre. «Mamá, has demostrado que tenías razón. Patrick es una victoria, pero no es suficiente. La Edad de Oro ha empezado a sospechar que los estamos atacando deliberadamente. Se están preparando para contraatacar». «No me dan miedo sus sucias tácticas», respondió Evelyn. «Y yo sí tengo miedo de que aplasten a tu equipo mientras tú te demoras».
Voy a utilizar una palanca financiera que no se puede llamar honesta, pero que salvará tu cadena de confianza. ¿Qué tienes pensado hacer? La voz de Evelyn se endureció. No voy a comprar a sus trabajadores, respondió Isabel. Voy a comprar su debilidad. En su principal centro logístico se está llevando a cabo una modernización muy costosa del equipo. Pero el pago está atrasado. Voy a comprar esa deuda y exigir el pago inmediato. Evelyn lo entendió. Eso significaba que, en pleno apogeo del trabajo, Golden Age apagaría todas las máquinas. Eso es cruel, Isabel. Dejará sin trabajo a miles de personas. No, liberaré a miles de personas de trabajar en condiciones de esclavitud, replicó Isabel. Vendrán a ti por sí mismos cuando sus máquinas se detengan y su jefe no pueda pagarles. Les ofrecerás el trabajo que se merecen. Yo crearé las condiciones para ello. Tú les darás dignidad. Yo les daré necesidad. Evelyn se quedó en silencio. No era justo, era doloroso, pero era rápido y eficaz. Y era la única forma de proteger a George, Amy y al ya llegado Patrick. De acuerdo, dijo Evelyn finalmente. Hazlo, pero envíame una lista completa de todos los trabajadores de Golden Age en papel. Garantizo trabajo a todos los que vengan a nosotros. A todos. Hecho, socia. Al día siguiente, el plan de Isabel entró en vigor. A las 9 de la mañana, en plena hora punta, todas las cintas transportadoras y carretillas elevadoras se detuvieron en el centro logístico de Golden Age. El equipo, adquirido a crédito, fue desconectado debido a la exigencia de pago inmediato. Cundió el pánico. Los trabajadores no entendían lo que estaba pasando. El propietario de Solo Toy Beck se afanaba por llegar a un acuerdo. Pero Isabel, sentada tras su escritorio, se mantuvo inflexible. No exigía dinero, exigía la destrucción de su sistema de trabajo. A la hora del almuerzo, una multitud de trabajadores se abalanzó hacia la puerta del pequeño almacén de Evelyn. Estaban enfadados, asustados y humillados. Evelyn estaba de pie junto a la puerta con su viejo abrigo, y junto a ella estaba Patrick. «Nos han abandonado. Simplemente nos han echado», gritaban los trabajadores. Evelyn levantó la mano para pedir silencio. «Nadie os ha abandonado. Os han liberado», dijo con firmeza. Trabajaban para personas para las que eran material de consumo. Ahora pueden trabajar para ustedes mismos. Desplegó la lista que le había enviado Isabel. «Tengo su lista. Todos los que estén dispuestos a trabajar con honestidad y calidad tendrán un puesto. Pago el triple del salario por su responsabilidad. Pero si no valoran su trabajo, no hay lugar para ustedes aquí». Fue un shock. La gente estaba acostumbrada a que les dieran trabajo por caridad. Evelyn, en cambio, exigía maestría y honor. Pero ante el desempleo y la humillación, la gente estaba dispuesta a aceptar estas reglas. «Iré contigo, Evelyn», gritó uno de los viejos cargadores. «Excelente», Evelyn asintió. «Y ahora, vamos, aquí hay trabajo». Isabel llegó más tarde, cuando la multitud de trabajadores ya había comenzado a clasificar la mercancía. Vio a la madre que, a pesar de su edad, distribuía personalmente las tareas, hablando con cada trabajador como si fuera el único. Isabel se acercó a ella. «Los has aceptado a todos», dijo Isabel. «Has aceptado a más de los que tu almacén temporal puede albergar. Pero lo resolveremos. La edad de oro será nuestra al final de la semana. Es mérito tuyo, mamá. Tú has creado una fuerza de atracción». Evelyn se dio la vuelta, con los ojos cansados, pero con el fuego de los principios ardiendo en ellos. «¿Crees que esto es una victoria, Isabel? Has ganado la batalla financiera, has comprado su deuda y les has cortado la luz. Pero esta no es mi victoria. Mi victoria es que Patrick y George estén aquí y trabajen con honor.
Solo he creado las condiciones para que no pisotearan tu honor, replicó Isabel, molesta porque su madre no reconocía su contribución. Tú has demostrado que el respeto funciona, y yo he demostrado que, sin mi cálculo, te habrían bloqueado y ahogado en el embrión. Evelyn señaló a Patrick, que estaba explicando con orgullo al novato cómo manejar correctamente la mercancía. He demostrado que el honor es el recurso más eficaz. Tú has utilizado tu poder para comprar la justicia, pero no puedes comprar la fe de estas personas. Tu imperio está sobre el papel. El mío está en manos de estas personas. ¿Ves la diferencia? Isabel se quitó sus costosos guantes y los apretó en la mano. Comprendió que su madre no aceptaría sus métodos, pero vio que estos habían dado el resultado que ella misma valoraba. Vi la diferencia, mamá, dijo Isabel en voz baja, y comprendí que, sin tu cadena de confianza, mi dinero no retendría a nadie. No podría haberlo hecho sin ti. Lo reconozco, pero deberías haber confiado en mí antes. Temía que me abandonaras. Temías que te desvalorizara. Las dos estábamos equivocadas, respondió Evelyn. Le tendió a su hija el sobre con el extracto del fondo de reserva. No tocaré ese dinero. No lo tocaré porque es tu honestidad. No me abandonaste, simplemente te fuiste para ayudarme a tu manera. No entiendo del todo tu mundo, pero estoy orgullosa de ti. Isabel sonrió. Era mejor que cualquier triunfo financiero. Gracias, mamá. Y ahora, dijo Evelyn, mirando a la multitud de trabajadores, es hora de hablar del nuevo almacén para nuestra empresa. Tengo un plano. Isabel se rió. Era la primera vez que se reían juntas. Trae el plano, socia principal. Compraré el terreno. Tras el colapso de la Edad de Oro, Evelyn e Isabel se pusieron manos a la obra con la construcción. La empresa Atelier Grace se convirtió en su principal cliente, lo que les garantizaba unos ingresos estables. Isabel compró varios activos clave de la competencia, incluyendo máquinas viejas y almacenes vacíos. Pero Evelyn se negó rotundamente a utilizarlos. No construiremos sobre la suciedad ajena, declaró Evelyn. Empezaremos desde cero. El nombre de nuestra empresa es Cadena de la Maestría, y nuestra misión, pagamos un precio justo por un trabajo honesto. No transportamos mercancías, entregamos la maestría de alguien. La tarea principal era encontrar un terreno para el almacén ideal. Evelyn pasó semanas recorriendo la ciudad en transporte público, ignorando las ofertas de Isabel de proporcionarle un chofer personal. Buscaba un lugar que tuviera la energía adecuada, cerca de las carreteras principales, pero lejos de las zonas ruidosas y sucias, donde los trabajadores se sentirían deprimidos. Isabel, por su parte, utilizó sus recursos para encontrar terrenos ventajosos en cuanto a precio y ubicación. Le propuso dos opciones a su madre. Mira, mamá, el primero tiene una ubicación ideal, cerca del puerto. El segundo es un antiguo parque industrial, donde el precio es más bajo. Isabel señaló la tableta, donde se mostraban los complejos cálculos financieros. Evelyn, sin siquiera mirar la pantalla, pidió: «Llévame a ambos lugares». Cuando llegaron al primer terreno, Evelyn negó con la cabeza. «Aquí hay demasiado viento, y no hay sitio para poner un cobertizo para las bicicletas. Los trabajadores se sentirán como en el desierto». El segundo terreno, un antiguo parque industrial abandonado, estaba cubierto de hormigón y óxido. Isabel ya se disponía a disculparse por la mala elección, pero Evelyn se acercó al borde del terreno, donde crecía un solitario pero robusto pino joven. «Dijo Evelyn con firmeza, «es horrible, ni siquiera hay carreteras». Isabel estaba conmocionada. Según los cálculos, limpiarlo costará el doble que comprarlo. Es ineficaz. Este terreno espera ser trabajado, Isabel. Aquí hay espacio para un edificio grande y sólido.
y hay espacio para aparcamiento, para un comedor con ventanas y para plantar más árboles. Construiré aquí un almacén que durará 100 años. Tus cifras pueden cambiar mañana, pero este edificio seguirá en pie. Es un legado. Isabel lo entendió. Su madre no estaba comprando una propiedad inmobiliaria, sino los cimientos de su filosofía. Isabel compró el terreno. Evelyn, utilizando su experiencia y su fondo de reserva, que aceptó solo después de un duro acuerdo, comenzó a diseñar. Rechazó todas las propuestas ineficaces que no garantizaban fiabilidad. Lo diseñó teniendo en cuenta cada detalle, desde las amplias curvas de la rampa para carretillas manuales, para reducir la tensión en la espalda de los trabajadores, hasta la ubicación de las grandes ventanas, para aprovechar al máximo la luz del día. «Estás gastando demasiado en vigas de acero, mamá», se indignó Isabel de nuevo. «Estas vigas durarán 100 años, Isabel», repitió Evelyn. «En este edificio no habrá miedo, Isabel, solo trabajo honesto». La cadena de la maestría se ganó rápidamente una buena reputación. Los trabajadores estaban contentos y la calidad de sus servicios era impecable. Por primera vez en la ciudad apareció un operador logístico que podía garantizar la seguridad de la mercancía. Pero los viejos tiburones del negocio, a los que Evelyn había arrebatado el mercado, no se quedaron de brazos cruzados. No podían competir con los salarios de Evelyn, así que comenzaron a atacar su reputación. En el periódico local se publicó un artículo anónimo que acusaba a la cadena de la maestría de ser solo una tapadera para operaciones financieras, ilegales, organizadas por la hija rica. El artículo insinuaba que los salarios triples eran solo una forma de blanquear dinero. Evelyn estaba furiosa. «Es una mentira descarada. No pueden ganarnos limpiamente», exclamó mientras sostenía el periódico con las manos temblorosas. Isabel llegó de inmediato. Estaba completamente tranquila. «Era de esperarse, mamá. Atacan lo que no pueden entender. Una honestidad inusualmente alta les resulta sospechosa. ¿Quieres llamar al editor y regañarlo? Quiero que publiquen una rectificación. No lo harán. Pero podemos responder con su misma arma, los recursos». Isabel se sentó frente a ella. «Pero primero ve con tu equipo y pregúntales, ¿creen en este artículo?» Evelyn miró a su hija con sorpresa. «¿Quieres que demuestre mi honestidad ante mis propios trabajadores? No. Quiero que ellos demuestren su lealtad hacia ti. Si creen en la cadena de la maestría, sus palabras serán más fuertes que cualquier artículo de periódico. Tú construiste tu imperio sobre la base de las personas. Ahora deja que las personas lo defiendan». Evelyn reunió a todo su equipo en un almacén temporal. Los trabajadores, George, Amy, Patrick y cientos de antiguos empleados de la Edad de Oro estaban frente a ella. El ambiente era tenso, la gente leía el periódico y sentía que su dignidad, ganada con tanto esfuerzo, estaba de nuevo en peligro. Evelyn levantó el periódico. «Aquí dicen que somos una tapadera, que nuestros salarios son una mentira, que todos trabajamos para unos estafadores. ¿Qué opináis al respecto?» George fue el primero en levantar la mano, como siempre. «Creemos que es envidia, Evelyn. No pueden entender cómo se puede pagar a una persona de forma honesta. He trabajado contigo durante 20 años. Mi lealtad no se vende». Luego se levantó Patrick. «Dejé la Edad de Oro, donde me pagaban 3 veces menos y me obligaban a arriesgar mi salud. Allí vi mentiras. Aquí veo que tú misma llevas las cajas cuando es necesario. Creo en esta empresa porque creo en ti. Mi esposa se está recuperando porque pude comprarle sus medicamentos». Uno tras otro, los trabajadores se levantaron y hablaron de cómo había cambiado su vida, del pago de la educación de sus hijos, de la uniformidad limpia, de la sensación de que su trabajo era respetado.
No era una manifestación, sino un testimonio. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había comprado su lealtad, se la había ganado. Bueno, dijo Evelyn, arrugando el periódico y tirándolo a la papelera. Entonces responderemos, miró a Isabel. ¿Tienes tus recursos preparados? Les daremos una respuesta que no podrás comprar. Isabel sonrió. Listos, mamá. Dices que no puedo comprar la honestidad, pero puedo darle voz. Al día siguiente, Cadena de la Maestría no publicó ninguna refutación. En su lugar, por toda la ciudad, en las vallas publicitarias más caras, aparecieron fotos de los trabajadores. George, Amy, Patrick, con citas breves pero contundentes, escritas en letra grande y sencilla. En el cartel de George se leía: «Mi salario es el precio de mi honor. Por primera vez me lo han pagado íntegramente». En el cartel de Patrick: «Aquí no tengo miedo de trabajar. Aquí estoy orgulloso de mi trabajo». Era una campaña publicitaria de dignidad. Golpeó a los detractores más fuerte que cualquier tribunal. La opinión pública cambió al instante. La gente no veía a ricos inversores, sino a sus vecinos, que por fin vivían con dignidad. La victoria en la guerra de reputación dio fama a la Cadena de la Maestría. Pero la verdadera prueba les esperaba más adelante. Se pusieron en contacto con ellos desde una gran empresa internacional, Global Trade. Esta empresa quería encargar toda su logística a la Cadena de la Maestría. Era un contrato de decenas de millones que les permitiría construir inmediatamente un nuevo almacén y asegurar el futuro de cientos de trabajadores. Isabel estaba encantada. Es nuestra oportunidad. Nos convertiremos en un actor importante. Podremos comprar inmediatamente el terreno que elegiste, mamá. Evelyn se puso en guardia. ¿Y qué mercancías transportan? Componentes electrónicos, mamá, respondió Isabel, hojeando el contrato en su tableta. Todo es perfecto. No, no es perfecto. Enséñame su contrato con los trabajadores, exigió Evelyn. No voy a trabajar con gente que no respeta el trabajo ajeno. Isabel proporcionó la información a regañadientes. Resultó que Global Trade era conocida por contratar a personas con contratos cortos y sin protección, pagar el salario mínimo y exigir normas de producción irreales. Están envenenando el mercado con su mano de obra barata, dijo Evelyn. ¿Quieres que Cadena de la Maestría preste servicios a una empresa que se nutre de la humillación de las personas? Mamá, es dinero que nos garantizará independencia. Isabel alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. Cogeremos ese dinero, construiremos nuestro almacén y podremos dictar nuestras condiciones al mercado. Es una táctica. No, Isabel, eso es traicionar nuestra misión, replicó Evelyn. Si empezamos a transportar sus productos, legitimaremos sus métodos sucios. Nos convertiremos en cómplices suyos. No podemos vivir solo de ideales, exclamó Isabel. Siempre has dicho que el trabajo honesto es caro. Necesitamos este dinero para pagar un precio justo. Evelyn se levantó y miró a su hija directamente a los ojos. El trabajo honesto es caro, pero vender tus principios es aún más caro. Si aceptamos este dinero, la Cadena de la Maestría se convertirá en otra oficina más que se esconde detrás de bonitas palabras. No aceptaremos este contrato. Fue la discusión más dura desde que se reconciliaron. Isabel, llena de decepción, regresó a su oficina. Evelyn, aunque sentía dolor, sabía que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, Evelyn llegó al almacén. Todos sabían del contrato con Global Trade. Los trabajadores esperaban que se anunciaran los millones y la nueva construcción. Evelyn reunió a todos y dijo simplemente: «Hemos rechazado el contrato con Global Trade». Un murmullo recorrió el almacén, pero no de descontento, sino de sorpresa. «¿Por qué, Evelyn?», preguntó George. «Es un negocio enorme, porque Global Trade
no respeta el trabajo de su gente. Y no vamos a trabajar para una empresa que basa su éxito en la miseria ajena, respondió Evelyn. Puede que perdamos dinero, pero conservaremos nuestro honor. En lugar de la revuelta que se esperaba, los trabajadores comenzaron a aplaudir. Patrick se acercó a Evelyn. Gracias, Evelyn, dijo. He trabajado para empresas como Global Trade. Prefiero trabajar para ti por la mitad del sueldo que para ellos por el triple. Porque aquí soy una persona. En ese momento, Isabel entró en el almacén. Vio la reacción de los trabajadores. Escuchó las palabras de Patrick. Vio que renunciar a millones de dólares fortaleció la cadena de la maestría más que cualquier inyección de capital. Isabel se acercó a su madre. Y por primera vez en todo este tiempo, no discutió, no sacó la tableta. Tienes razón, mamá. Tus principios son nuestro mayor activo. Compraré ese terreno con mi propio dinero, sin contrato, porque quiero que nuestro almacén se construya solo sobre la base de la honestidad. Evelyn abrazó a su hija. Fue un abrazo largo y sincero, sin condiciones ni rencores. La cadena de la maestría había superado su mayor prueba y había salido airosa. La renuncia al contrato con Global Trade fue un punto de inflexión. Isabel, impactada por la fuerza de los principios de su madre, transfirió la mayor parte de sus fondos personales a la cuenta de la cadena de la maestría. Basta ya de comprar tecnología antigua. Estamos construyendo un legado, dijo. Quiero que este almacén sea el mejor del mundo, y solo llevará un nombre. Evelyn estaba en el centro del proceso. Ahora que el dinero no era un problema, podía hacer realidad su diseño ideal. Supervisó personalmente la compra del terreno en ese mismo antiguo parque industrial, donde crecía un robusto pino. La construcción comenzó con la ética. Evelyn insistió en que el equipo de construcción también trabajara según los principios de precio justo. Los constructores recibieron un salario superior al del mercado con garantía de seguridad. Isabel, acostumbrada a gestionar todo a distancia, se enfrentó por primera vez al control manual de Evelyn. «Mamá, estás perdiendo 2 días eligiendo cemento. Tenemos un proveedor habitual», se indignó Isabel, observando cómo Evelyn palpaba las bolsas. «El proveedor habitual no garantiza que nuestros cimientos no se agrieten dentro de 30 años», respondió Evelyn sin apartar la vista. «Estás construyendo tu carrera, Isabel. Yo estoy construyendo una casa. Cada saco es una responsabilidad. Si no es perfecto, no lo usaremos». Este periodo se convirtió para Isabel en una escuela práctica de respeto por el material. Aprendió a comprender que detrás de cada cifra del informe hay un objeto físico y trabajo humano. Dejó de enviar informes y empezó a traer muestras. «Toma, mamá, un proveedor de confianza. Nueva armadura. Por favor, compruébalo», decía Isabel, tendiendo un trozo de metal. «Perfecto», asintió Evelyn. «Empiezas a comprender que la calidad no se ve en la pantalla». Las obras iban a buen ritmo cuando ocurrió algo inesperado. El antiguo propietario de La Edad de Oro llegó a la obra. Llevaba un traje viejo y raído y parecía abatido. Se dirigió directamente a Evelyn. «Me lo habéis quitado todo», dijo con voz temblorosa. «Me habéis dejado sin trabajo, sin honor». Evelyn detuvo a los trabajadores. «No le hemos quitado nada. Usted mismo lo perdió cuando decidió que el trabajo ajeno no valía nada», respondió ella con firmeza. «Quiero pedirle trabajo», susurró él. «Ha contratado a mis trabajadores. Quizás también me contrate a mí. Puedo ser gerente. Conozco todos los trucos». Evelyn lo miró sin odio, pero tampoco con compasión. «Usted conoce los trucos que destruyen. Nuestra empresa se basa en los conocimientos que crean», intervino Isabel. Se acercó a su antiguo competidor. «¿Quiere trabajo? Bien. Tenemos una vacante. Cargador. Salario mínimo.
trabajarás con aquellos a quienes humillaste. Si estás dispuesto a trabajar honestamente desde abajo, sin trucos ni engaños, ven mañana. El antiguo propietario de la Edad de Oro los miró. ¿Cargador? Era una humillación. Dudaba. «Isabel», le advirtió Evelyn, desaprobando la crueldad de su hija. «Mamá, no es crueldad. Es una oportunidad honesta», dijo Isabel. «Si realmente quiere trabajar, lo aceptará. Si solo quiere poder, se irá». El hombre las miró a ambas. No vio malicia en sus ojos, sino una exigencia inquebrantable de honestidad. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. «Has sido demasiado dura», dijo Evelyn. «Quizás. Pero si hubiera aceptado, habría redimido su pecado. Y ahora, simplemente se ha ido», respondió Isabel, con tono de decepción en su voz. 6 meses después, el nuevo almacén estaba listo. No era solo un edificio, sino una fortaleza del trabajo honesto. Techos altos, mucha luz, ventilación perfecta. Todo estaba diseñado para la comodidad de los trabajadores y la conservación de la mercancía. Llegó el momento del toque final. La placa con el nombre. Evelyn e Isabel estaban de pie frente a la entrada. Isabel sostenía en sus manos una hermosa placa de bronce que había encargado con antelación. En ella estaba escrito: «Cadena de la Maestría». «Sé que no te gusta el patetismo, mamá», dijo Isabel, «pero quiero que añadas algo tuyo, algo que nos recuerde de dónde venimos». Evelyn tomó en sus manos un trozo de acero viejo, pesado, pero pulido. Era parte de una viga de su primer almacén, ahora destruido. «Nuestro nombre es Cadena de la Maestría», dijo Evelyn. «Habla de nuestro futuro. Pero no debemos olvidar el precio de esa maestría». Evelyn pidió a los constructores que colocaran 2 placas. Sobre el nombre principal, en bronce, colocaron una pequeña y sencilla placa de acero con la inscripción: «Fundada sobre el trabajo honesto». Isabel se acercó a su madre y la abrazó. «Por fin, mamá. Por fin hemos construido nuestro hogar». «Nuestra», asintió Evelyn. «Pero recuerda, Isabel, los cimientos siempre son más importantes que el techo. Y nuestros cimientos son las personas». Abrieron las puertas. Dentro esperaba todo el equipo: George, Amy, Patrick y cientos más, listos para trabajar con orgullo en una nueva era de trabajo honesto. Después de 5 años de trabajo conjunto, Cadena de la Maestría era el líder absoluto del mercado. Un día, Isabel, sentada en una oficina lujosa pero fría, le dijo a su madre: «¿Te acuerdas de cuando decías que yo vivía en una jaula cara? Quiero que compremos una casa, no para reformarlo, sino para descansar». No encontraron una mansión que requiriera reformas, sino una casa lista para entrar a vivir, cálida y espaciosa, a las afueras de la ciudad, rodeada de un gran y frondoso jardín. Era lo suficientemente grande como para albergarlas a ambas, pero a la vez daba una sensación de intimidad. La compraron juntas, dividiendo los gastos a medias. «Siempre decías que lo más importante era descansar el alma», dijo Isabel. «Tú te encargarás del jardín y yo de que siempre haya el mejor té y un lugar para los invitados». Evelyn, que antes no podía imaginarse sin trabajar en el almacén, se puso inmediatamente manos a la obra con el jardín. Pasaba horas entre las flores y la tierra, encontrando paz en ello. Se convirtió en su cadena de maestría personal, basada en la paciencia y el amor por lo vivo. En esa casa, por fin pudieron dejar atrás viejos rencores. A menudo organizaban cenas. George y Amy venían con sus hijos. Patrick traía sus famosos pasteles. La casa se llenó de risas que ahogaron los recuerdos de las bolsas de cuadros y los fríos números. No había ningún letrero en la fachada de la casa. Pero en su corazón, Evelyn sabía que ese era su verdadero legado. Era el lugar donde el trabajo honrado
y los recursos financieros finalmente se habían fusionado, creando una base sólida para la familia y la felicidad.